Comenzamos con una lectura lenta. Conociendo la granja y el zoo. La mañana en la granja. Mi nombre es Paula y hoy quiero contar un día muy especial. Es sábado, hace sol y voy a visitar a mis abuelos en su granja. Me levanto temprano, desayuno leche con galletas y preparo mi mochila. En la mochila pongo una botella de agua, una gorra y mi cuaderno para escribir. A las 9 de la mañana llego a la granja. Mis abuelos me esperan en la puerta. Buenos días, Paula, dice mi abuela. Buenos días, abuela, respondo con una sonrisa. En la granja hay muchos animales: vacas, caballos, gallinas, perros y gatos. También hay patos en el estanque. Me gustan todos, pero mis favoritos son los caballos. Abuelo, ¿puedo dar comida a los animales? Sí, claro. Primero vamos a ver las gallinas. Llevamos maíz y lo ponemos en el suelo. Las gallinas corren y comen muy rápido. Cloc, 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 hacen las gallinas. ¡Qué graciosas!, digo yo. Después vamos al establo de las vacas. Les damos hierba fresca. Las vacas comen despacio y hacen un sonido fuerte. ¡Mu! Son tranquilas y simpáticas, dice mi abuelo. Paseo con el caballo. En la granja también hay un caballo blanco que se llama Estrella. Es grande y bonito. Mi abuelo me deja montar un poco con ayuda. Sujeta fuerte las riendas, Paula, me explica. Sí, abuelo. Camino despacio con Estrella por el campo. El aire es fresco y el sol brilla. Me siento feliz y libre. ¡Qué experiencia tan bonita!, digo. Después del paseo, acaricio al caballo y le doy una manzana. Estrella mueve la cabeza y parece contento. Los perros y los gatos. Cerca de la casa, los perros corren y juegan, saltan, ladran y mueven la cola. Yo juego con ellos y lanzamos una pelota. Ellos corren rápido y me la traen de nuevo. ¡Qué inteligentes!, pienso. Los gatos son diferentes. Son tranquilos, duermen al sol o caminan lentamente por el jardín. Uno se llama Luna y siempre se sienta en mis piernas. Lo acaricio y ronronea. La sorpresa. Una visita al zoológico. Después de comer con mis abuelos, mi padre me dice: Paula, ¿quieres ir al zoológico esta tarde? Sí, claro, respondo emocionada. A las 3 de la tarde llegamos al zoológico de la ciudad. Allí hay muchos animales que nunca he visto en la granja. Primero vemos a los elefantes. Son enormes, con orejas grandes y trompas largas. Uno bebe agua y otro mueve la trompa como saludo. ¡Guau! Son muy grandes,
digo sorprendida. Los animales salvajes. Seguimos caminando y llegamos a la zona de los leones. Están descansando bajo la sombra de un árbol. Uno se levanta, abre la boca y ruge fuerte. ¡Qué miedo! Pero qué bonito, digo. Después vemos tigres, jirafas y cebras. La jirafa es altísima y come hojas de un árbol. La cebra tiene rayas blancas y negras que parecen un dibujo. Papá, ¿puedo tomar fotos? Sí, toma muchas fotos para recordar este día. Los animales divertidos. En otra parte del zoológico hay monos. Son pequeños, saltan de un árbol a otro y hacen ruidos muy graciosos. Uno agarra una banana y otro juega con una cuerda. Los niños que están allí ríen mucho. Yo también río. Me encantan los monos. Son muy divertidos, le digo a mi padre. Los animales del agua. Cerca del acuario hay pingüinos. Caminan de forma graciosa y parecen llevar un traje. Nadan rápido en el agua fría. Mira, papá, parecen bailar. Sí, Paula, los pingüinos son muy simpáticos. También vemos peces de colores, tiburones y tortugas en el acuario. Es como un mundo diferente bajo el agua. El final del día. Antes de irnos, visitamos a los pájaros. Hay loros verdes, rojos y amarillos. Algunos hablan y dicen palabras. Hola, hola, dice un loro. Papá, el loro habla. Sí, son muy inteligentes. A las 6 de la tarde salimos del zoológico. Estoy cansada, pero muy contenta. Hoy fue un día perfecto. Por la mañana en la granja y por la tarde en el zoológico vi muchos animales. Aprendí mucho sobre ellos. Pienso mientras escribo en mi cuaderno. Por la noche en casa miro las fotos en mi móvil y sonrío. Los animales son maravillosos. Algún día quiero ser veterinaria para cuidarlos, digo antes de dormir. Si te gusta el vídeo, deja like y suscríbete. Seguimos con una lectura normal. Conociendo la granja y el zoológico. La mañana en la granja. Mi nombre es Paula y hoy quiero contar un día muy especial. Es sábado, hace sol y voy a visitar a mis abuelos en su granja. Me levanto temprano, desayuno leche con galletas y preparo mi mochila. En la mochila pongo una botella de agua, una gorra y mi cuaderno para escribir. A las 9 de la mañana llego a la granja. Mis abuelos me esperan en la puerta. Buenos días, Paula, dice mi abuela. Buenos días, abuela, respondo con una sonrisa. En la granja
hay muchos animales: vacas, caballos, gallinas, perros y gatos. También hay patos en el estanque. Me gustan todos, pero mis favoritos son los caballos. Abuelo, ¿puedo dar comida a los animales? Sí, claro. Primero vamos a ver las gallinas. Llevamos maíz y lo ponemos en el suelo. Las gallinas corren y comen muy rápido. Cloc, 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 hacen las gallinas. Qué graciosas, digo yo. Después vamos al establo de las vacas. Les damos hierba fresca. Las vacas comen despacio y hacen un sonido fuerte. ¡Mu! Son tranquilas y simpáticas, dice mi abuelo. Paseo con el caballo. En la granja también hay un caballo blanco que se llama Estrella. Es grande y bonito. Mi abuelo me deja montar un poco con ayuda. Sujeta fuerte las riendas, Paula, me explica. Sí, abuelo. Camino despacio con Estrella por el campo. El aire es fresco y el sol brilla. Me siento feliz y libre. ¡Qué experiencia tan bonita! Digo. Después del paseo, acaricio al caballo y le doy una manzana. Estrella mueve la cabeza. Parece contento. Los perros y los gatos. Cerca de la casa, los perros corren y juegan. Saltan, ladran y mueven la cola. Yo juego con ellos. Lanzamos una pelota. Ellos corren rápido y me la traen de nuevo. ¡Qué inteligentes!, pienso. Los gatos son diferentes. Son tranquilos, duermen al sol o caminan lentamente por el jardín. Uno se llama Luna y siempre se sienta en mis piernas. Lo acaricio y ronronea. La sorpresa. Una visita al zoológico. Después de comer con mis abuelos, mi padre me dice: Paula, ¿quieres ir al zoológico esta tarde? Sí, claro, respondo emocionada. A las 3 de la tarde llegamos al zoológico de la ciudad. Allí hay muchos animales que nunca he visto en la granja. Primero vemos a los elefantes. Son enormes, con orejas grandes y trompas largas. Uno bebe agua y otro mueve la trompa como saludo. ¡Guau! Son muy grandes, digo sorprendida. Los animales salvajes. Seguimos caminando y llegamos a la zona de los leones. Están descansando bajo la sombra de un árbol. Uno se levanta, abre la boca y ruge fuerte. ¡Qué miedo! Pero qué bonito, digo. Después vemos tigres, jirafas y cebras. La jirafa es altísima y come hojas de un árbol. La cebra tiene rayas blancas y negras que parecen un dibujo. Papá, ¿puedo tomar fotos? Sí, toma muchas para recordar este día. Los animales divertidos. En otra parte del zoológico hay monos. Son pequeños, saltan de un árbol a otro y hacen ruidos muy graciosos. Uno agarra una banana y otro juega con una cuerda. Los niños que están allí ríen mucho. Yo también río. Me encantan los monos. Son muy divertidos, le digo a mi padre. Los animales del agua. Cerca del acuario hay pingüinos. Caminan de forma graciosa y parecen llevar un traje. Nadan rápido en el agua fría. Mira, papá, parecen bailar. Sí, Paula, los pingüinos son muy simpáticos. También vemos peces de colores, tiburones, tortugas en el acuario. Es como un mundo diferente bajo el agua. El final del día. Antes de irnos, visitamos a los pájaros. Hay loros verdes, rojos y amarillos. Algunos hablan y dicen palabras. Hola, hola, dice un loro. Papá, el loro habla.
Sí, son muy inteligentes. A las 6 de la tarde salimos del zoológico. Estoy cansada, pero muy contenta. Hoy fue un día perfecto. Por la mañana en la granja y por la tarde en el zoológico. Vi muchos animales y aprendí mucho sobre ellos. Pienso mientras escribo en mi cuaderno. Por la noche, en casa, miro las fotos en mi móvil y sonrío. Los animales son maravillosos. Algún día quiero ser veterinaria para cuidarlos, digo antes de dormir. Vamos a ver el glosario que contiene las palabras más importantes del texto. Granja, lugar en el campo con animales y cultivos. Caballo, animal grande que corre rápido y se puede montar. Vaca, animal que da leche y vive en la granja. Gallina, animal pequeño de la granja que pone huevos. Perro, animal doméstico que ladra y es muy amigo del ser humano. Gato, animal doméstico que maulla, duerme mucho y ronronea. Zoológico, lugar en la ciudad donde viven animales de todo el mundo. Elefante, animal muy grande con trompa y orejas enormes. León, animal salvaje que ruge fuerte, conocido como el rey de la selva. Jirafa, animal con cuello muy largo que come hojas de los árboles. Cebra, animal parecido al caballo con rayas blancas y negras. Mono, animal que trepa, salta y come bananas. Pingüino, animal que no vuela, camina gracioso y nada en el agua fría. Tortuga, animal lento con caparazón duro. Loro, pájaro de colores que puede repetir palabras humanas. Si te ha gustado, deja un like y no olvides comentar de qué te gustaría que fuera la próxima historia. Tampoco te olvides de suscribirte. En el comentario fijado tienes ejercicios para practicar tu comprensión. Hasta el próximo vídeo.